Bueno, ahora como número 11, en la función mental de la sensopercepción, podemos ver o se puede explicar que la percepción sensorial es un proceso a través del cual se captura estímulos de nuestro o del entorno por lo que cual se puedan ser procesados e interpretados a nivel cerebral estos estímulos, ¿sí? Eh, en el cual en sí esta sensopercepción hace o ocurre en el que se pueda configurar en sí o sea, en sí esto sobre cuando dice los procesos interpretados a nivel cerebral quiere decir que se puede configurar una realidad coherente y accesible, ¿sí? en estos estímulos. Ahora bien, sobre sus tipos podemos ver que hay dos, que es la organización sensorial y la organización perceptiva. En la organización sensorial se puede abarcar que de la misma forma se captan los estímulos a través de los sentidos, ¿sí? A través de una organización, y prácticamente desde que una persona nace los sentidos son funcionales y permiten ir accediendo a la distinta información sensorial que los rodea. En cambio, en la organización perceptiva es que esta organización hace referencia a formar parte del cerebro, ¿sí? En su estructura en sí como tal, interpreta y codifica pues la distinta información sensorial que puede darse, ya sea en un cierto sentido coherente y que tenga pues en sí sentido también, ¿sí? Ahora en sus alteraciones de trastorno de la sensopercepción propiamente dicha, están las alucinaciones, ¿sí? De primero, pero antes sí hay que decir que estos síntomas son enfermedades psíquicas. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden observar alteraciones como un reflejo de que la persona lo visualiza como una realidad objetiva. La persona lo visualiza como una realidad objetiva, pero no es así. Y tiende a desarrollar esa capacidad de lo que refleja por estar enfermos, ¿sí? Entonces, como primero las alucinaciones son percepciones falsas en la que el objeto no está presente y pues en sí son consideradas como percepciones sin objetos, y ya que pues esto determina en sí pues estímulos externos que provoca esta percepción, ¿sí? Y sabiendo esto pues puedes dar muchas alucinaciones por este tema y enfatizar en cierto sentido estas alucinaciones. Es difícil de explicar, pero es clasificar y se denomina, o sea, se clasifica como una denominación de acuerdo a estas alucinaciones que son falsas, ¿sí? Pero para él serían verdaderas, o sea, como un objeto verdadero, ¿sí? Las pseudoalucinaciones son percepciones erróneas en lo que se basa un falso objeto y una percepción de que no se proyecta al exterior. Las pseudoalucinaciones, igual que las alucinaciones, son sensoriales, ¿sí? Y determinan algo concreto, pero estas pseudoalucinaciones se presentan involuntaria y llegan de repente dando visiones, olores, voces, etc. ¿Sí? Las despersonalización es que este fenómeno consiste en que la persona cuando está enferma percibe a sí mismo como ha cambiado, y esta alteración de la conciencia a sí mismo puede hacer que los sentimientos y del cambio yo, en sí de yo mismo, pues cambie esos sentimientos y esa vivencia de transformación. La desrealización, por decirlo así, basa en
en distintos fenómenos, ya que manifiesta pues cambios y alteraciones en la percepción del tamaño, de la forma y objeto. Y esos fenómenos se llaman macropsia, micropsia y metamorfia, ¿ok? En la macropsia es que este fenómeno asegura que los objetos han aumentado de tamaño, ¿sí? Algo chiquito, que sea un teléfono o algo diminutivo, la persona piensa que creció de repente. Esa es la alucinación de la desrealización. En la micropsia es que el fenómeno asegura que los objetos han disminuido considerablemente. En la macropsia es que los objetos no diminutivos pero sí normales han crecido de tamaño exageradamente. Y la micropsia es que objetos sí diminutivos asegura que haya disminuido, ¿sí? de su tamaño. En cambio la macropsia, pues los objetos que se realiza que, como dije, un teléfono haya crecido de repente. En cambio la micropsia, los objetos disminuye su tamaño. En la metamorfia es que asegura que los objetos han cambiado de forma y de tamaño, ¿sí? Hasta las alteraciones y colores, ¿sí? Por último, por último es la alucinosis, que en términos generales son alteraciones provocadas por trastornos tóxicos, infecciosos, tumorales, epilépticos. Y pues esto ¿qué quiere decir? Que se constituyen percepciones sin objeto. Pero a diferencia de esto, pues a diferencia de las alucinaciones, tienen un producto de su enfermedad, ¿sí? Un sujeto, un origen, y a menudo pues son muy bien, despiertan un gran temor de lo que padecen, ¿sí? Ahora bien, como su evaluación es diferente, no es por test, bueno, sí por un test, un examen, pero no es por un test de medición, sino en sentido de que, por ejemplo, la imagen que está presente habla sobre las 7 detalles o figuras idénticas, ¿sí? Entonces, para poder evaluar a la persona se hacen dos imágenes, por ejemplo esta imagen y otra imagen donde se vaya a poner la misma imagen pero sin 7 objetos que no tenga que tiene esta imagen, sin 7 objetos. Entonces usted tiene que señalar qué objetos tiene y qué objetos le faltan, ¿sí? Por eso hacen ese análisis o ese compromiso de los 7 detalles o figuras idénticas. En dependencia de la cantidad de respuestas correctas se puede estimar el nivel de desarrollo de los procesos senso-perceptuales, ¿ok? Como número 12 de la función está el juicio. ¿Qué podemos abarcar en este juicio? Que se realiza la cual una síntesis mental que permite una conclusión entre las ideas y los conocimientos, ¿sí? Un prejuicio, por decirlo así, dando adaptación y adquisición de un conocimiento. O sea, que cualquier actividad psíquica mediante la cual se realice una síntesis mental pues puede permitir una conclusión entre las ideas y los conocimientos en un juicio, ¿sí? En su clasificación está por la cantidad, la calidad, la relación y la moralidad. Por la cantidad existen tres partes, que es la universal, la particular y la singular. La universal son todas las que se refiere a todo el individuo de la especie. La particular es la que solamente ofrece una parte de esa especie, y la singular es que solamente hace referencia a un solo individuo de esa especie. Por la calidad están los afirmativos y los negativos. Los afirmativos son todos aquellos que expresan la compatibilidad, y los negativos son los que no expresan esa compatibilidad, sino que se vuelve algo incomplejo, ¿sí? Entre el sujeto y el predicado. Por la relación están los categóricos,
los hipotéticos y los disyuntivos. Los categóricos son todos aquellos que dan una relación hacia el sujeto, ¿sí? Pero no le ofrece, no ofrece, o sea, sin condiciones, ¿sí? Los hipotéticos también dan una relación al sujeto, pero sí se establece como con las condiciones, condicionalmente. Y los diminutivos son los que afirman alternativamente una exclusión entre un predicado o varios predicados, ¿sí? Por último, por la modalidad, están los problemáticos, los asertóricos y los apodíticos. Los problemáticos son los que expresan una opinión no demostrada, ¿sí? Los asesóricos son los que expresan una verdad ya hecha, o sea, ya que por ejemplo el predicado relaciona el sujeto de una manera real ya hecho. Y los apotíticos son aquellos que solamente expresan una necesidad, ¿sí? Ahora bien, sobre las alteraciones que se podrían que hay en el juicio, los trastornos patológicos, está de primero juicio insuficiente, que es una alteración cuantitativa que se observa en el desarrollo psíquico, síndrome de frenasténico, ¿sí? Segundo es el juicio debilitado, que es cuando está disminuido o deficiente con respecto a su capacidad anterior. También está el juicio suspendido, que es una alteración cuantitativa y se ve en los casos de la conciencia, ¿sí? El juicio desviado, este último, es una alteración cuantitativa, y esta se hace debida a la interferencia inmensa que carga, ya sea en una carga afectiva, mostrando delirio, manía y melancolía. Sobre las etapas de este juicio está la etapa de elaboración, que establece las relaciones entre lo nuevo y lo que ya se conoce, o sea, se relaciona esos juicios, ¿sí? Y la crítica es el juicio donde se realiza una valoración entre las ideas que ya se han analizado, ya se ha seleccionado, por decirlo así. Esto se le llama juicios de valor, ¿sí? Ahora, como número 3 es la inteligencia. La inteligencia tiene la capacidad de usar procesos metacognitivos para comprender y elaborar y evaluar contenidos intelectuales, realizando y adaptando una eficiencia y soluciones satisfactorias en este sentido, ¿sí? Un caso especial es sobre el tipo de inteligencia. Antes de pasar a estos tipos de inteligencia, el psicólogo norteamericano Robert Jr. Sternberg fue el primero en mantener un enfoque más conectivo a la hora de estudiar la inteligencia, ¿sí? Dependiendo obviamente con 3 tipos básicos, que fue la inteligencia analítica, la inteligencia creativa y la inteligencia práctica, que esto pues en sí correspondía a la habilidad de usar pues diferentes formas de estos conocimientos, tanto práctico como adquirir los conocimientos, y así sucesivamente. Ahora bien, de los tipos de inteligencia, está el primero, que es el mesurable, que es la que mide los test de inteligencia, la racional, que es el que está relacionado con el racionamiento, lógicamente, pero también con los procesos cognitivos. La general es que está relacionando toda capacidad adaptiva y el uso razonable de los objetivos propuestos. La específica es que relaciona con capacidad específica tanto lo verbal, la matemática, la música y el manuterio de relaciones de los sonidos sobre esto de la música, musicalmente. La heredable, que es lo que guarda la relación de factores genéticos
Y por último la mental, que es la que guarda la relación en el desarrollo de una función en el medio ambiente. Ahora sobre cómo medir la inteligencia. Es difícil cómo medir la inteligencia, pero sí se puede dar una probabilidad de cómo puede darse ese concepto de aprendizaje, ¿sí? Que es aprendiendo obviamente la experiencia, resolviendo problemas, adaptarse a situaciones. Muchos han tratado de medirse neurológicamente, pero obviamente han intentado una correlación entre las puntuaciones de inteligencia y la autonomía del funcionamiento del cerebro, que eso se le llama en Estados Unidos IQ, aquí CI. El hombre, sí, por decirlo de tu curiosidad, es que el hombre más inteligente, con más CI que tuvo más alto, fue Jace Williams, que fue un norteamericano que vivió en New York, que fue el que tuvo más CI, por decirlo así, más alto, ¿sí? Entre 250 y 300, duplicando lo de Albert Einstein, ¿sí? Las patologías está la demencia, que es lo del trastorno mayor, que está en el manual DSM-5, que pues, en sí pues lleva al deterioro procesual, funcionamiento social y ocupacional del cerebro y tanto físico. Las inhibiciones de la inteligencia, que es el bloqueo debido a los altos niveles de ansiedad y la depresión. En estas etapas pues existen tres, ¿sí? Que son las inhibiciones náuticas y afectivas, que como dije esto proviene pues de la ansiedad y la depresión. Son las inhibiciones del aislamiento, pues da el sentido a la institución tutelada, que producen permanencia prolongada. Y de las inhibiciones por motivos psicosociales, es de tensión a lo que, o sea, es en sí como una independencia del desarrollo, ¿sí? Una independencia del desarrollo ambiental, que da nocivo a la escasez de los estímulos culturales. Y bueno, en sí sobre eso es sobre la inteligencia, sobre el CI. Por eso hay un dibujo donde muestran más o menos cómo se puede el CI de cada persona, de las más con un CI muy alto. Lo normal más o menos siempre en una persona es 60, 50 entre unas personas. Bueno, como número 14 está la función mental insight, que es aquella que da facultad a través de la cual se puede tomar conciencia de una situación, conectando de cualquier situación que está vivo o pensando en una solución en su comprensión, ¿sí? En la medida del insight y la falta de insight o la falta de conciencia puede parecer un trastorno mental. Gracias a los autores Amador y Gorman en 1998 dijeron de que las personas que sufren comúnmente esquizofrenia, entre el 50% y el 80% son pacientes que creen que no están enfermos o sufren algún déficit de conciencia, ya sea por enfermedad o por propios síntomas de esta necesidad. Pero hay que tener en cuenta que en sentido de este modelo cognitivo del insight atribuye a la falta de conciencia de la enfermedad y un deterioro general de las funciones cognitivas, ¿sí? Aunque es verdad que para medir esta correlación se puede dar por puntuaciones de CI, ¿sí? A través de test cognitivos, como puede ser el test de WCST, que pues le da relación de medir las escalas de CI sobre las personas que tienen déficit de conciencia en su función en el área global cognitiva, ¿sí? Por eso se hace estos test para en sí reconocer
de gran medida si está presente alguna área en el que se pueda medir y dar así estos procesos de los test cognitivos, especificando a estas personas pues con lo que lo conlleva, ¿sí? Obviamente como ya dando su situándole en un pensamiento, en una solución hacia la comprensión, ¿sí?